Bienvenidos al sector primario, la apuesta de Telemotril por el mundo de la agricultura, la ganadería y la pesca. Dos temas muy interesantes son los que tenemos preparados para esta semana. Por cierto, si nos estáis viendo a través de YouTube, os invito a que os suscribáis al canal que Telemotril tiene en esta red social, a que activéis la campanita y también a que nos regaléis un like, un me gusta en este vídeo para ayudarnos a que más personas puedan acceder a nuestros contenidos que también tenéis a vuestra entera disposición, tanto a través de nuestra página web como a través de nuestra página de Facebook Sector Primario Telemotril. Entramos en materia y lo vamos a hacer hablando de un tema muy interesante, como ya os adelantaba hace tan solo unos segundos. Vamos a hablar durante los próximos minutos de este sector primario largo y tendido sobre los aguacates clonales. ¿Cuáles son las ventajas que reportan para los agricultores este tipo de plantas? Mira la calidad de mis pimientos, están buenísimos. Disfrútalo en una ensalada, parrillada o asado al horno. Compra producto español, consume producto de cercanía. Bueno, pues mi ponencia va a consistir en la importancia de una elección de un material vegetal en aguacate especial y bueno, ¿no? Porque es muy importante elegir el material vegetal, y sobre todo me voy a centrar en la importancia de elegir un material clonal. O sea, voy a explicar las diferencias entre los patrones clonales y los patrones de semilla en cuanto a productividad, tolerancia a hongos, etc. ¿Cuáles serían esos sistemas clonales? Vale, pues el sistema clonal, los árboles clonales se producen por un sistema que se denomina el método de Froelich, que fue adaptado por Brock Nursery en California, que bueno, en esta ponencia explicaré porque tiene diferentes fases y es un proceso complicado, y mediante este proceso conseguimos los árboles clonales que tienen muchas ventajas, como por ejemplo son más productivos. Podemos seleccionar un patrón adaptado al tipo de suelo que tenemos en la finca, no como en el aguacate de semilla, que tenemos una variabilidad de genéticas enorme en los patrones, y además pues tienen otras características como por ejemplo tolerancia a hongos, como el patrón DUSA, que es tolerante a la fitóftora, o tolerancia a diferentes salinidades. Podemos elegir un patrón adaptado al suelo que tenemos en nuestra finca. Al ser también un poco más resistente, me imagino que eso también luego afectará a la producción, ¿no? Evidentemente, como vais a ver posteriormente, hay muchos estudios que avalan que son mucho más productivos. Y además, al tener la misma genética todos los árboles, conseguimos fincas muy homogéneas, lo que nos permite pues, tener un manejo de la plantación mucho más sencillo. ¿Y de cara al agricultor, es un sistema más caro que el de semilla? O... Bueno, el árbol sí que es un poco más cara, la inversión es un poquito mayor al principio porque el proceso clonal lleva aproximadamente unas 30 fases más o menos para conseguir el árbol, pero el agricultor consigue amortizar este coste al segundo o tercer año por la producción más elevada que dan estos árboles. Me imagino que producción más elevada de lo que hablábamos antes, y también requerirán quizá un poco de menos mantenimiento al ser plantas más fuertes, ¿no? Claro, y sobre todo que al tener un comportamiento más homogéneo se ahorra en mano de obra, se ahorra en el manejo, en el tratamiento de estos árboles, porque al final podemos unificar o homogeneizar tratamientos, y además pues podemos poner los árboles en alta densidad, mantenerlos a un tamaño más bajo, y por lo tanto, por ejemplo, ahorraríamos en costes como mano de obra en recolección al tener los árboles más bajos. Al final se invierte menos horas en el manejo del cultivo. ¿Cuánto tiempo lleváis vosotros trabajando en esto? Bueno, pues Broco España lleva optimizando esta técnica aproximadamente unos 30 años con la técnica del aguacate clonal. Como bien explicado antes, esta técnica fue adaptada por Brock Nursery en California y ya posteriormente se trajo a España, y aproximadamente unos 30 años llevamos con ella. ¿Tú sabes cómo surge la idea de plantear este nuevo sistema? Pues sí, mira, esta idea surge porque ante la necesidad de conseguir patrones tolerantes a Phytophthora cinnamomi. Este hongo estaba, bueno, y actualmente en muchos países sigue afectando al cultivo, está afectando mucho al cultivo y los patrones de semilla no son tolerantes a él. Entonces se comenzó una investigación consiguiendo una genética seleccionada que fuera tolerante. Posteriormente, cuando se encontró, se vio que se podían seleccionar otras características como productividad, y la industria ha evolucionado, pues como os digo, seleccionando otras características, y actualmente lo que está más de actualidad, como bien sabéis por la sequía que tenemos, es la selección de patrones que son más tolerantes a salinidad o a caliza activa, pero sobre todo salinidad por el tema de que los pozos pues se están salinizando y hay sequías recurrentes en muchas partes del mundo.
Ya para finalizar, los agricultores, ¿dónde pueden encontrar vuestros productos? Vale, pues nosotros estamos ubicados en la zona de Vélez Málaga, nuestra central está en Algarrobo, pero tenemos alguna otra finca, por ejemplo, en la zona de Vélez Málaga, y también actualmente hemos abierto una finca, un vivero en Huelva, en Cartaya, con el que llevamos trabajando ya aproximadamente un año y bueno, está funcionando muy bien, estamos proveyendo de planta a todo el sector de Portugal, así que en Huelva también nos pueden encontrar. Es decir, que solo se podrían encontrar en vuestras instalaciones, ¿no? Bueno, no, tenemos distintos revendedores en distintas zonas, como por ejemplo en la zona de Valencia, en la zona de Cádiz, por lo tanto pueden contactar directamente con ellos si los conocen o contactarnos a nosotros en nuestras redes o en nuestro teléfono o página web. Y bueno, os voy a explicar lo importante que es elegir un buen material a la hora de pensar y de planificar una plantación. Se oye mucho los patrones clonales, pero bueno, vamos a entender bien exactamente las diferencias entre un aguacate de semilla y un aguacate clonal y las ventajas que nos dan. Bueno, nosotros somos Broco España, algunos nos conoceréis, otros no. Estamos ubicados en la zona de Vélez Málaga, con diferentes fincas, en Algarrobo, en Vélez, y hace un año aproximadamente hemos abierto un nuevo vivero en Cartaya, en Huelva. Porque, bueno, como sabéis, el cultivo del aguacate se está expandiendo mucho, también por la zona de Cádiz, de Sevilla y también la zona de Portugal, ¿vale? Somos un vivero de árboles subtropicales y estamos especializados en la producción de aguacate clonal principalmente, aunque también producimos aguacate tradicional de semilla, mango y chirimoyo y otro tipo de subtropicales. Tenemos una experiencia más de 30 años y trabajamos siempre con estrictos sistemas de calidad. Estamos certificados en diferentes certificaciones internacionales, ISO 9001, K14001, etc. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre un aguacate clonal y un aguacate de semilla? El aguacate de semilla, la semilla proviene de una polinización cruzada, hay un intercambio de genes, fruto de la polinización de abejas u otros insectos, como más tarde explicará Iñaki. Ahí podéis ver una foto de Iñaki, de la Mayora, que bueno, tenemos simplificado una imagen del aguacate en tipo A, flor tipo A y flor tipo B, pero más tarde él entrará en esos aspectos. Entonces, bueno, tenemos una semilla, fruto de un intercambio de genes, que brota, directamente la injertamos con la variedad deseada, la variedad frutal, por ejemplo, Hass o Lamb Hass, y ya está. ¿Qué pasa? Que tenemos semillas con diferentes genéticas, cada árbol es diferente. En cambio, en la producción de aguacate clonal es una propagación vegetativa, el patrón es una púa que hacemos enraizar, por lo tanto todos los árboles tienen la misma genética, se van a comportar de forma muy similar, prácticamente idéntica, y no existe un intercambio de genes. No ha habido un intercambio de genes por polinización, es una propagación vegetativa, una clonación. Los patrones de semilla no son uniformes, ¿vale? Ni en cuanto al comportamiento ni en cuanto a la productividad. Más tarde profundizaremos en estos aspectos y veréis ejemplos tanto de producción como visuales de la homogeneidad de las fincas. ¿Y qué pasa con el aguacate de cultivo in vitro? Últimamente se escucha mucho que bueno, la industria está investigando en realizar patrones clonales de forma in vitro y sabemos que ya en la industria se están ofreciendo patrones de cultivo in vitro clonales, por ejemplo, de genéticas antillanas como de Gania o Asdod. Bueno, como os he explicado, en la clonación que realizamos nosotros es un método, se llama el método de Froelich, ¿vale? El material, el origen, es un material de un árbol adulto, probado, tenemos campos madres, de patrones DUSA, de patrón Duque 7, de patrón Toro, y es un material probado, que sabemos sus características y sabemos cómo se va a comportar, ¿vale? Es un patrón que se seleccionó y se ha probado. ¿Qué pasa con el cultivo in vitro? Que actualmente a nivel comercial no se ha conseguido propagar este material adulto, es muy complicado, porque el aguacate es una especie muy recalcitrante, no me voy a meter en aspectos técnicos, pero bueno, es muy complicado clonar este material de forma in vitro. Entonces, ¿qué se está haciendo? Están cogiendo material que proviene de una semilla. Ese material es joven y es mucho más fácil de multiplicar in vitro. ¿Pero qué pasa? Que si cogemos este material de una semilla, estamos cogiendo material no conocido, como ya he explicado antes, fruto de una polinización cruzada, un material que tiene mucha variabilidad genética y, por lo tanto, estamos clonando un material no conocido. Entonces, ¿qué pasa? Que se están ofreciendo en la industria estos patrones, por ejemplo, de Gania, in vitro, pero están ofreciendo un material que no tenemos probado.
¿vale? Esto es importante saberlo porque hay mucha confusión y, bueno, es importante saber la diferencia. Que pueda haber un patrón de gania clonal más adelante, probado, probablemente, nosotros estamos haciendo también pruebas, pero es muy importante probar este material en campo, su productividad, su tolerancia, ¿de acuerdo? Bueno, ¿por qué es tan importante utilizar patrones clonales? Los patrones clonales se utilizan prácticamente en todos los cultivos, como veis en manzano, en limón, en naranjo, en olivo. Al final, las raíces, el desarrollo del árbol, el desarrollo, la absorción de nutrientes, la formación de hormonas, todo depende de las raíces. Y al final, para establecer una nueva plantación, si nos equivocamos en la elección del patrón, probablemente no tengamos éxito en el futuro. Es muy importante esta primera inversión. Ya dijo Weber en 1926, hace prácticamente 100 años, que no hay nada más importante en la industria y producción del aguacate que el patrón de los árboles. Esta técnica, que más tarde explicaré, fue desarrollada por Froelich y fue adaptada por Brocco Nursery, Brocco en California, ¿vale? Nosotros aquí en España llevamos unos 30 años optimizando la técnica, y aunque veáis que he resumido las fases y son unas 6 fases, realmente es mucho más complicado y cada fase tiene un montón de factores limitantes que hay que tener en cuenta. Es una técnica bastante complicada. Bueno, ¿y por qué empezó esto de elegir patrones clonales, ¿no? ¿Por qué no la gente siguió con el aguacate de semilla y ya está? Bueno, pues hacia los años 70 había un importante problema con la Phytophthora cinnamomi, que es como sabéis, es un hongo que afecta a las raíces, pudre las raíces, y se dieron cuenta de que era importante tener un patrón que fuera tolerante a esta enfermedad, porque se puede tratar, pero al final muchas veces no es del todo efectivo y la forma más fácil para combatir la enfermedad pues es previniéndola, ¿verdad? Entonces empezaron a estudiar, empezaron a hacer selecciones de patrones que veían que eran tolerantes a Phytophthora, pero más tarde, bueno, esto empezó en California, más tarde se continuó en Sudáfrica y también se dieron cuenta pues, que podían seleccionar otras ventajas muy importantes, como por ejemplo la producción, tener más producción. O, por ejemplo, poder tener materiales, por ejemplo, más adaptados a un suelo más pesado, a un suelo menos pesado, que no solo se quedó en la selección de un portainjertos tolerante al hongo, sino que se fueron seleccionando otras características. Entonces, principalmente las ventajas de los patrones clonales son árboles más productivos, luego veremos ejemplos en diferentes partes del mundo, y normalmente entran antes en producción, son más precoces. También, como son genéticamente iguales porque están clonados, como os he comentado, pues conseguimos plantaciones muy homogéneas con árboles que se comportan de forma muy similar y esto nos va a facilitar mucho el manejo de la plantación. Y por último, ciertos patrones tienen tolerancias a condiciones extremas. Es verdad que la industria todavía tiene pocos patrones clonales tolerantes a altas salinidades. Como sabéis, con todo el problema que tenemos de sequía realmente generalizado en todo el mundo, cada vez se está estudiando más esto. Y bueno, nosotros estamos en contacto con diferentes universidades, centros de investigación, para, espero que pronto, tener otros materiales clonales más tolerantes a esta salinidad. Pero bueno, podemos elegir un patrón. Como tenemos las herramientas para poder seleccionar un patrón homogéneo para fincas, podremos elegir un patrón tolerante a estas salinidades para nuestra finca. Pero bueno, las diferencias entre árboles clonales y árboles de semilla se veía desde el inicio. Aquí podemos ver un estudio que se realizó en Nueva Zelanda y estas fotos son de España, ¿vale? Durante toda la presentación os voy a poner el país en el que se ha estudiado para que veáis que las cosas que estamos tratando aquí hoy están generalizadas en diferentes partes del mundo, ¿vale? En Nueva Zelanda, aquí podemos ver las raíces del sistema radicular de un Duque 7, un patrón clonal, de un árbol de 6 años. Como veis, las raíces de un árbol clonal son muy fasciculadas y uniformes, está muy desarrollado el sistema y por lo tanto explora mucho el suelo, por lo tanto tiene más capacidad de absorción de nutrientes y agua. En cambio, aquí podemos ver un patrón de semilla, tutano, el árbol es incluso digamos que tiene más años, tiene 9 años, y veis la diferencia del sistema radicular. Tiene una raíz principal pivotante que principalmente sirve de anclaje,
no tiene esa función de absorción de nutrientes y el sistema está mucho menos desarrollado y fasciculado. Pero es que estas diferencias se ven ya desde los árboles cuando son jóvenes, porque aquí en nuestro vivero veis un árbol clonal y un árbol de semilla, los dos de la misma edad. Mirad qué desarrollado está el sistema radicular y mirad el aguacate de semilla es mucho más pobre. Esta arquitectura radicular la conseguimos gracias al sistema de propagación que más tarde veréis en profundidad cómo es. Bueno, y vamos a hablar de producción. Las fincas de aguacate clonal, como os he dicho, son más productivas. Este estudio se realizó en Chile. Chile es un país que está muy actualizado en el cultivo del aguacate, como sabéis. Y bueno, aquí podemos ver la comparación de producción de variedad Hass sobre patrón Dusa, sobre patrón Toro Canyon y sobre patrón Zutano. Zutano es el de semilla, Dusa y Toro Canyon son clonales. Este estudio lo llevó a cabo gente que, bueno, profesores y doctores de la Universidad de Valparaíso de Chile, ¿vale? Bueno, se concluyó que la variedad Hass sobre el patrón Dusa produjo aproximadamente un 50% más que sobre el patrón Zutano de semilla. Pero no solo produjo más, sino que, como podéis ver, en el primer año, la primera producción del 2008, en Dusa fueron aproximadamente unos 20 kilos por árbol, mientras que en Zutano prácticamente no podemos ver la línea de producción. Por lo tanto, entraron en producción mucho antes. Otro ejemplo. En este caso, en España, esta finca está en la zona de Vélez, Málaga. En este caso, las diferencias no son tan acusadas, pero sigue habiendo bastante diferencia. En este caso, se comparó patrón clonal Dusa, patrón clonal Duque 7 y patrón de semilla Walter Hall, similar al Zutano, también de genética mexicana. Bueno, pues aquí vemos la producción en los diferentes años y nos fijamos en la producción total acumulada en kilogramos por árbol. De nuevo vemos la diferencia. 49 en el caso de Dusa, 41 en el caso de Duque 7, 37 en el caso de Walter Hall. Por lo tanto, Dusa fue un 30% más productivo y Duque 7 fue un 10% más productivo. Esto traducido en kilos y en euros, pues es bastante beneficio más. Bueno, y además se ha comprobado que los patrones clonales son bastante más eficientes en la producción. De nuevo, este estudio es de Chile, de la Universidad de Valparaíso, y analizaron los kilogramos de fruta que se obtenían en árboles con el mismo volumen de copa, ¿vale? Tenían un Dusa, un Toro, árboles de Dusa, árboles de Toro y árboles de Zutano, todos con el mismo tamaño de copa. Bueno, pues para el mismo tamaño de copa, el Dusa y el Toro, produjeron más que en el Zutano. Por lo tanto, esto nos permite mantener los árboles con un menor tamaño, muy adecuado para el tema de mano de obra, recolección, evitar riesgos laborables, que cada vez se tiende a tener los árboles más pequeños para evitar que los operarios tengan que subir a escaleras o otro tipo de maquinaria. Y manteniendo el árbol con un tamaño más pequeño, conseguimos más producción. Esto también permite poder hacer plantaciones con marcos más intensivos. Pero como una imagen vale más que 1000 palabras, aquí tenemos la diferencia entre una finca de árboles clonales y una finca de árboles semilla. Esta finca pertenece al mismo agricultor y los árboles fueron plantados en el mismo año. Sobran las palabras, podemos ver las diferencias. Aguacate clonal. Bueno, vemos que puede haber aquí alguna falta, alguna muerte, pero en principio es una finca muy homogénea. El manejo va a ser mucho más sencillo. En cambio aquí, en la finca aguacate semilla, pues podemos ver árboles más pequeños, árboles más grandes, más faltas, árboles cloróticos. Un árbol tiene más necesidades de hierro, un árbol tiene menos necesidades. El manejo es una pesadilla, es mucho más complicado. Por lo tanto, ahorro mano de obra, ahorro de tiempo y ahorro de disgustos también. Y podemos pensar que, bueno, sí, aquí hay árboles más pequeños, pero que con el tiempo pues aumentarán su tamaño y se igualará la finca y ya será mucho más homogénea. Bueno, pues aquí tenemos lo que ha pasado desde el año 2013 hasta el año 2022, ¿vale? Sí, podemos ver que, bueno, hay árboles que han crecido, más o menos con la poda, igualamos el tamaño, homogeneizamos, pero la genética sigue siendo muy diferente. Por lo tanto, aunque el tamaño se iguale, la producción o la tolerancia a deficiencias, por ejemplo, nunca se va a igualar.
porque la genética es diferente. Otro ejemplo, este ejemplo es de Sudáfrica, ¿vale? De Zelda Van Rooyen, de Westfalia, una empresa que entiendo que conocéis muchos porque es internacionalmente conocida. Y aquí se compara un patrón de semilla, que es el Naval, con un patrón clonal, que es el DUSA. De nuevo veis la homogeneidad de la plantación clonal y la heterogeneidad de la plantación de semilla. Bueno, como os he comentado, las plantaciones son muy homogéneas, son uniformes y además, como son más eficientes las copas de los árboles, nos permite tener un tamaño más pequeño y por eso últimamente cada vez más se está llevando a marcos intensivos. Por ejemplo, en Chile ya llevan muchos años trabajando con marcos intensivos porque bueno, también ellos pueden utilizar reguladores de crecimiento, pero es verdad que nosotros tenemos experiencia aquí en Vélez Málaga llevando plantaciones intensivas. Y con un buen manejo de poda, pues lo estamos consiguiendo y las fincas están siendo muy productivas y no se están emboscando. Bueno, ejemplos de plantaciones clonales. Estas son plantaciones recientes que se están poniendo en la zona de Valencia, de Dusa, de Duque 7. Veis la homogeneidad desde el principio de la finca, ¿vale? Y bueno, y ya plantaciones clonales ya más adultas. Como sabéis, cada vez se lleva, bueno, hay detractores y gente que está muy a favor también, hay de todo, pero cada vez se lleva más el tema de la poda mecánica, pues por su facilidad y por su... Si se tiene disponibilidad de maquinaria adecuada, pues al final es un ahorro de mano de obra. Bueno, y ahora me voy a centrar un poco en el patrón clonal DUSA, porque a día de hoy sí que están saliendo nuevos patrones, pero a día de hoy todavía sigue siendo el rey de los patrones clonales. El patrón DUSA fue seleccionado y registrado por la empresa Westfalia en Sudáfrica, Westfalia Fruit, y se ha probado en muchas partes del mundo. Por lo tanto, su comportamiento, como os he comentado antes, es muy importante probar el comportamiento de un patrón y en este caso se ha comprobado en muchas partes del mundo. Tenemos DUSA en España, en Portugal, tenemos DUSA en California, en Chile, en Perú, en Sudáfrica, Nueva Zelanda, en Australia. Como os digo, hay estudios por todo el mundo. Es un patrón con alta tolerancia a Phytophthora cinnamomi, del primero que salió prácticamente, de los primeros, que tenía tolerancia a este hongo que os he comentado, que era una pesadilla combatirlo. Son árboles muy productivos, es más precoz que otros portainjertos clonales, tiene cierta tolerancia al frío, cierta, siendo aguacate porque tiene genética mexicana, es un cruce, y además tiene cierta tolerancia a salinidad. Digo cierta porque es verdad que los antillanos son mucho más tolerantes a salinidad, pero la verdad que sabíamos esta característica y últimamente nos estamos sorprendiendo porque, como sabéis, la calidad de las aguas cada vez es peor y en fincas en las que otros patrones clonales o de semilla no han resistido, pues hemos visto que el DUSA está teniendo resultados bastante buenos. Entonces estamos, la verdad, que muy sorprendidos con esta característica. Bueno, y seguimos con los estudios, en este caso en Perú, ¿vale? Estos fueron árboles que se plantaron en el 2018 de la variedad Hass también y se comparó patrón DUSA con patrón Zutaro. Como podéis ver, la progresión de la producción es muy diferente. El DUSA ya en el primer año produjo más, pero es que conforme va pasando el tiempo la diferencia es mayor. Como veis, la producción es muy alta porque estamos hablando de Perú, no estamos en España, no tenemos estas producciones. Ya luego Iñaki entrará un poco en profundidad también con el tema de la polinización y por qué no conseguimos estas producciones. Pero bueno, los árboles con patrón clonal DUSA produjeron un 64% más que los árboles que tenían patrón de semilla Zutaro. O sea, esta homogeneidad y esta alta productividad del patrón conseguimos que todos los árboles produzcan más y, en definitiva, una producción general mayor. Otro ejemplo, en este caso en Sudáfrica. En este caso no compararon el DUSA con un aguacate de semilla, sino que lo compararon con otros patrones clonales. En el primer caso, en la región de Moketsi, se comparó el DUSA con un patrón comercial A, no nos han dicho cuál es, pero bueno, es un patrón comercial clonal que se vende bastante en Sudáfrica. Y la diferencia muy acusada, un 82%. Siempre hay diferencia, pero claro, en unos casos es más acusada que en otros. En este caso la diferencia es muy grande, 82%. Y en otra región, lo mismo, la producción acumulada desde el 2005 hasta el 2010. En este caso se comparó con el Duque 7 y se obtuvo un 42% más de producción. Esto no quiere decir que el Duque 7 sea un patrón clonal que no es bueno,
siempre tenemos que pensar que tenemos que elegir el patrón clonal adaptado al terreno que tenemos. Siempre trabajamos con analíticas de suelo porque aunque el patrón clonal DUSA es muy productivo, muy tolerante a Phytophthora, quizás en un suelo más pesado pues no sea el mejor y quizás no produzca tanto como un Duque 7. O sea, estamos hablando de las condiciones óptimas, ¿vale? Para este patrón. Y otro ejemplo, en este caso en California, ¿vale? Aquí compararon la media de producción por árbol de 7 años y en primer lugar también encontramos al DUSA, seguido del Duque 7, que como os he dicho también es muy buen patrón, no vamos a menospreciarle, pero es verdad que el DUSA a día de hoy es el rey de los patrones clonales. Siempre que nuestro suelo nos permita ponerlo, pues es muy buena elección. Bueno, y ahora os voy a explicar un poquito cómo es esto de las plantas clonales, ¿no? Nos lo han explicado, nos lo han dibujado, pero bueno, vamos a verlo físicamente. Bueno, pues aquí veis diferentes imágenes de nuestro sistema de producción. Durante el proceso de producción del aguacate clonal, el 50% aproximadamente de las plantas son descartadas. Por lo tanto, ya estamos haciendo una selección de material, de plantas que no han crecido con tanto vigor, etcétera. Todo esto son un montón de fases que os voy a resumir con 6 principalmente. Posteriormente a la charla podéis salir fuera y veréis una maqueta en la que hemos en las fases para ver este tamaño real, para ver un poco el tamaño de las plantas y verlo físicamente, porque no es fácil entenderlo. Bueno, nosotros trabajamos con códigos QR, volcamos toda la información a un sistema informático que tenemos propio y está completamente todo controlado. Cada planta sabemos quién la ha injertado, quién la ha hormonado, de qué movimientos ha tenido, sabemos absolutamente todo el historial de cada planta. Aquí podéis ver una imagen del invernadero. Estas plantas, las primeras fases se realizan en un invernadero con condiciones controladas de humedad, temperatura, etc. Y más tarde, cuando la planta ya está, digamos, configurada, la sacamos al exterior del invernadero para desarrollarla y aclimatarla a las condiciones de fuera del invernadero. Bueno, como os he dicho, las plantas están doblemente injertadas porque no provienen de una semilla. Bueno, utilizamos una semilla como molde, pero tienen 2 injertos. Un injerto para el patrón clonal y un injerto para la variedad frutal. Y aquí está el proceso más o menos resumido. Bueno, partimos de una semilla, pero esta semilla la vamos a utilizar simplemente como molde, como motor de energía, ¿vale? Esta semilla al final va a desaparecer. Entonces, esta semilla brota y en un aguacate convencional directamente la injertaríamos y listo, tenemos nuestro aguacate. Cada semilla tiene una variabilidad genética grande porque cada semilla es diferente, fruto de la polinización cruzada, ¿vale? Entonces, injertamos la púa de patrón clonal, un DUSA, un Duque 7, un toro, lo que nos interese en cada momento. Esta púa brota. Y una vez que ha brotado y tiene una yemita, lo metemos en una cámara oscura, una cámara de etiolación. ¿Eso qué significa? Pues que este árbol va a estar aproximadamente un mes en esta cámara y va a crecer sin clorofila. ¿Veis aquí el tallo blanco? Esto es porque ha crecido sin luz. Entonces, esto va a favorecer mucho el enraizamiento. Va a ser mucho más fácil crear raíces en este tallo. Bueno, se desdobla la bolsa y la llenamos con sustrato, no sin antes colocar una anilla aquí, que conforme el árbol vaya creciendo va a estrangular el tallo y va a hacer que esta anilla va a hacer que esta semilla se elimine, ¿vale? Entonces, como os he dicho, la semilla la utilizamos como un motor de energía, fuente de energía para que crezca la planta, pero luego la anilla la va a eliminar. Bueno, ponemos la anilla, aplicamos unas hormonas y empieza la planta a producir raíces, empieza a desarrollarse. Bueno, entonces aquí tenemos las raíces de la semilla original y aquí se están creando ya las raíces nuevas. Seguidamente injertamos la variedad frutal, puede ser Hass, Bacon, Frutano, un polinizador, un tipo A o un tipo B, y bueno, la planta ya empieza a desarrollarse. Conforme van pasando los meses, como os he dicho, la anilla corta la semilla, estrangula. Esto está resumido, pero como os podéis imaginar, estos son muchas fases, muchas personas encima de cada planta todos los días. Sale un tallito por aquí, hay que quitarlo. Esta semilla no nos provee suficiente energía, la descartamos. Esta púa falla, la quitamos también. Hay muchas fases. Bueno, imágenes de las plantas, aquí con el sistema radicular ya desarrollándose, el patrón clonal.
plantitas ya que están brotando. Y este es el estado de la planta cuando la vamos a trasplantar ya en la calle. Sale con este tamaño, aproximadamente pues unos de 30 a 50, más bien 50 centímetros, con su patrón clonal desarrollándose y la semilla. La trasplantamos en un contenedor mayor para que siga desarrollándose. Entonces, el uso de esta semilla es muy importante porque al final, como os he dicho, nos provee de energía al proceso. Bueno, imágenes de plantas clonales desarrollándose en un invernadero. Más imágenes, como os he dicho, esto se produce en un invernadero con temperatura y condiciones muy controladas, entonces tenemos que aclimatar las plantas a las condiciones del exterior, a más radiación. Entonces, muchas veces las blanqueamos para que no se quemen y bueno, aquí se están aclimatando esperando a ser trasplantadas. Más imágenes de nuestro trasplante con el gotero. Voy a hacer especial hincapié al gotero este. Nos hemos dado cuenta que hay muchos agricultores que ponen goteros, 2 goteros, o sea, ponen el árbol en medio y 2 goteros a los lados, o utilizan goteros interlínea. Es súper importante poner al principio de la plantación un gotero justo cerca del tronco, porque en el vivero salen así, el sistema radicular lo tenemos concentrado en el cepellón, por lo tanto, si nosotros trasplantamos un árbol en el campo y ponemos un gotero aquí y otro gotero aquí, aunque veamos que quizás superficialmente el bulbo se expande un poco, al final las raíces que están aquí en medio no se van a hidratar. Más tarde lo explicaré mejor. Bueno, más plantas desarrollándose. Como veis, la homogeneidad desde el principio es impresionante. Y bueno, pues todas estas ventajas del aguacate clonal están haciendo que ya el 80% aproximadamente de nuestras ventas en la zona mediterránea sean clonales para agricultores muy profesionales, mientras que el aguacate de semilla está siendo destinado más pues, a pequeños agricultores, a gente que quiere poner algún aguacate en jardines o gardens que venden pues, más, un par de plantas más para decoración o lo que sea. Este es un árbol ya final, que tiene aproximadamente 1 metro desde el contenedor, un sistema radicular muy desarrollado. Y bueno, como os he explicado, siempre trabajamos en base a unos datos y una analítica, porque si no, no podemos recomendar el patrón. Entonces siempre los agricultores nos mandan analíticas tanto de agua como de suelo, el departamento técnico las estudia y entonces recomendamos la mejor opción de variedad frutal, combinación de variedad frutal y patrón, ¿vale? Bueno, pues el patrón clonal, Dusa Duque 7 Toro, que próximamente tendremos algún patrón más que se está registrando en Europa, y la variedad frutal. También muy importante estudiar las condiciones climáticas, porque como sabéis, cada vez se está extendiendo más el cultivo, lo están poniendo pues, en zonas de Cádiz o Sevilla que podemos tener heladas, pues hay que estudiar si hay que poner un sistema antihelada o un sistema de nebulización para evitar que las altas temperaturas en verano dañen el cultivo. Bueno, y el tema del gotero. Nosotros estamos muy concienciados con el problema que tenemos de agua, igual de preocupados que todos. Estamos invirtiendo mucho dinero en tener siempre controladas todas nuestras instalaciones, evitar fugas, calculamos exhaustivamente las dosis de riego que necesitan las plantas. Y además, bueno, estamos haciendo un gran esfuerzo porque ahora con la compra de cada planta clonal estamos regalando un gotero autocompensado de 3 litros con piqueta. ¿Por qué? Por lo que os he explicado anteriormente. Mucha gente se lleva la planta, pone 2 goteros a los lados del tronco, aquí, pone 2 goteros a los lados del tronco y realmente el cepellón, que tiene un sustrato muy ligero, que es el que utilizamos en el vivero, se deshidrata mucho antes que el resto del terreno. Por lo tanto, es imprescindible poner un gotero con piqueta, o que no se mueva, fijado, muy cerca del tronco. Como hemos visto que existen bastantes problemas con este tema, pues lo que os digo, hemos empezado a regalar el gotero con la planta para que ya nos aseguremos que todo el mundo pone el agua donde tiene que estar al principio. Que sí, más adelante, cuando las raíces empiecen a desarrollar pues, y lleguen a otros lados, podemos eliminar este punto cuando el árbol sea más grande, pero de momento, al principio, siempre un gotero aquí. Además, realizamos un ahorro de agua, porque es verdad que al principio la planta, bueno, con un gotero integrado gastamos mucha agua y si ponemos muchos goteros al principio tampoco los necesita. Entonces, inicialmente un gotero aquí y otro gotero que puede estar a unos 50 centímetros. Pero realizamos un ahorro de agua también. Y sobre todo evitamos el estrés hídrico en la planta, porque al final un estrés
de cualquier tipo, pero sobre todo hídrico, hace la planta mucho más susceptible a cualquier tipo de enfermedad. Es como nosotros, cuando estamos débiles, nos faltan vitaminas o lo que sea, somos más susceptibles a enfermar. Pues lo mismo pasa con las plantas. En cualquier época del año, disfruta de mi aguacate. En ensalada, solo, en guacamole o incluso prepárate una mousse de chocolate. Consume producto nacional, consume producto de cercanía. Y en nuestro apartado de nutrición, en esta ocasión el médico integrativo Miguel Martín Almendros nos va a hablar de una fruta que cada vez tiene más presencia en los campos moteleños. Se trata de la pitaya. Dentro de la indagación a ver qué productos pueden ser más susceptibles de producir en nuestra costa tropical, se ha llegado a una conclusión de que la pitaya es un producto que se puede adaptar mucho al clima subtropical y se puede adaptar mucho a la escasez de agua, porque tened en cuenta que la pitaya es una cactácea, es un cactus realmente, es una planta crasa, con lo cual hace falta muy poquita agua para producir. La pitaya es originaria de Perú, de México y de Centroamérica. De hecho, el mayor productor mundial de pitaya es Nicaragua, seguido de Colombia, Perú y Ecuador. Y luego también hay algo de producción en la zona del Vietnam, Tailandia y Malasia. ¿Qué es la pitaya? La pitaya es una fruta escamosa. Eso en haitiano, es una palabra haitiana, es un vocablo haitiano. Significa fruta escamosa porque tiene unas envueltas de escama con pinchitos que se encarga el agricultor de quitarlas cuando las va a comercializar, ¿no? Es un fruto ovoide en forma de huevo, de 10 por 6 centímetros aproximadamente, con una pulpa suave, dulce y blanda, llena de semillitas que son muy interesantes. Ya digo, la planta en la que nace es un cactus de tallos muy largos, triangulares, que de forma natural en su medio ambiente, en la zona, ya digo, de México, Centroamérica y Perú, pues crece enredándose por los árboles. Y igual este es un tallo, te encuentras un tallo de 8 o 10 metros que no tiene raíz. ¿Por qué? Porque vive de la humedad de la corteza de estos árboles. La planta de la que sale la pitaya, el cactus, tiene unas flores preciosas, muy bonitas, pero que se abren solo una vez y se abre por la noche. Por eso el polinizador natural de la pitaya es el murciélago, porque esta planta atrae a los murciélagos a abrirse solo por la noche. Eso es importante, la presencia de los murciélagos, que no son aterradores ni hay que tenerles miedo, es todo lo contrario, nos libran de muchos insectos y hacen una función polinizadora de la pitaya. Una vez que se ha polinizado, pues dependiendo del método de producción más intensivo, más extensivo, el tipo de pitaya, pues de 4 a 8 meses ya se produce el fruto, ¿no? Y básicamente aquí tenemos en nuestra costa dos tipos de fruto, un fruto amarillo y un fruto rojo. Normalmente el fruto amarillo, según dicen los que entienden de pitaya, es menos perecedero, aguanta mejor el transporte, tiene mejor comercialización e incluso tiene mejor sabor, aunque sobre sabores pues realmente no hay nada escrito. Tiene varios pilares nutricionales. Cuando hablamos de valor nutricional de la pitaya, uno es que tiene poquitas calorías, tiene 54 kilocalorías por cada 100 gramos, con lo cual es muy exigua en calorías. Tiene el 90% de la pitaya es agua y es rica fundamentalmente en cuanto a minerales, en calcio, hierro y fósforo. Son los 3 minerales por excelencia. Luego tiene una fibra y es una fibra soluble, tiene un mucílago, es como un moquillo que rodea básicamente las heces y salen expulsadas como perdigones para el exterior. Es un tipo de fibra muy interesante a nivel de salud como prebiótico y a nivel de quitar estreñimientos. Y tiene como un 2% de la pitaya es esta fibra mucilagenosa. Y luego también es muy interesante porque tiene antioxidantes. A nivel terapéutico es muy interesante la pitaya. Y destacan dos antioxidantes que están estudiando ahora mucho, que es las betacianinas y son las beta-santinas. Luego las semillas, ya hemos dicho que tiene una pulpa blanda, agradable, sedosa, está llena de puntitos oscuros, esos son las semillas. Y las semillas, que también las ingerimos, son muy ricas en omegas, en poliinsaturados, ácidos grasos poliinsaturados, sobre todo omega 3 y omega 9. Y esa fibra, junto con esas semillas que actúan arrastrando todo el bolo fecal,
mejora la digestión, mejora el sistema inmunitario, porque es una fibra muy prebiótica y mejora todos los procesos digestivos pesados y lentos. Entonces, con esto ya podéis vislumbrar pues, que como beneficios para la salud tiene 8 pilares muy importantes a tener en cuenta. El primer pilar es que refuerza el sistema inmunitario, estimula las 3 series, por decir, estimula la serie roja, que es los eritrocitos, los glóbulos rojos, la serie blanca, que es la serie de las defensas, los linfocitos, y la serie plaquetar, que nos ayuda a la coagulación de la sangre. En segundo lugar, es antiinflamatoria por excelencia. La mayor parte de la patología crónica es debida, hoy en día está ya más que establecido, que hay una inflamación de bajo grado a nivel orgánico, ¿no? Entonces la pitaya actuaría tanto por los antioxidantes como el omega 3 que presenta, el 6 y el 9, como una planta antiinflamatoria. Evitando la degeneración, evitando esa patología inflamatoria crónica de bajo grado. También regula el tránsito intestinal, con lo que para los estreñimientos es muy importante, pero no solo para el estreñimiento, sino que esa fibra mucilaginosa disminuye la absorción de los azúcares directos en el intestino, que nos comportaría un menor pico de insulina en sangre, con lo cual es mucho más respetuosa con el páncreas, y en personas que tengan prediabetes o diabetes tipo 2 nos va a ayudar mucho a estabilizar esos niveles de azúcar. Pero no solo es interesante por la fibra para regular el azúcar, sino que también tiene una propiedad que estimula las células de Langerhans. ¿Qué son? Son las células del páncreas que producen insulina. Estimula la producción de insulina, estimulando el crecimiento de esas células, que muy poquitas plantas tienen esa capacidad. Es rica en hierro, ya hemos dicho que tiene calcio, hierro, fósforo, es muy rica en hierro, entonces se ha utilizado en los países de Centroamérica como restituyentes de las anemias, para las anemias ferropénicas, ya no solo porque nos aporta hierro, sino en las condiciones en las cuales va vehiculizado ese hierro, que hace que tenga una gran biodisponibilidad, es decir, que el hierro se absorbe totalmente a nuestro interior y tiene la función de reponer las deficiencias de hierro. Como también tiene vitamina C, esa vitamina C estimula la producción de colágeno, con lo cual mejora huesos, mejora las articulaciones, retrasa el envejecimiento por los efectos antioxidantes en conjunto. Y por último, el octavo pilar es el uso a nivel culinario para las dietas. Se nos ha puesto de moda hoy en día la pitaya por las pocas calorías que tiene, el gran porcentaje de agua, la mucha fibra que tiene, con lo cual nos comporta que nos sacia, cuando la comemos nos llena, y nos llena sin aportar calorías. Y encima metiendo elementos terapéuticamente muy recomendables para el mantenimiento de la salud de nuestro cuerpo. Y os voy a dar por último un detalle. La piel, cuando nosotros pelamos la pitaya, para comerla igual la pelamos en 4 gajos, en 4 partes, la pelamos, se saca con mucha facilidad la pulpa de la piel y dices, ¿y esta piel qué hago? Voy a probarla. Oh, es muy amarga. Es amarga, por otra parte es terapéutica también ese amargor, ¿no? Pero dices, pero no te la puedes comer porque llega a ser vomitiva. Entonces, tradicionalmente, de donde viene la pitaya, en la zona del Perú, la zona de México, la piel tiene el hábito de encurtirla. Se encurte como si fuera una oliva, como si fuera un pepino en vinagre, como podemos encurtir las alcaparras, que son amargas también, y entonces se puede utilizar esta piel en ensaladas o se puede comer sola, y nos aprovechamos de esa gran riqueza en flavonoides que tiene la piel, que a nivel terapéutico es muy interesante también, como los antioxidantes que tiene la pulpa. Además, desde el momento que tú la encurtes, estás jugando con los prebióticos que tiene y con los probióticos que nos aporta el encurtido de la piel. Entonces, en ese sentido, doblemente beneficiosa. Los flavonoides y los pre y probióticos que nos está aportando nuestro organismo. Familia, color, sabores, texturas, temporada. El producto de cercanía siempre tiene que estar en nuestra mesa, así que siempre que puedas, apuesta por el producto de cercanía.
Es todo por el momento. En tan solo unos días volveremos con más temas relacionados con la agricultura, la ganadería y la pesca. Será como siempre aquí en Sector Primario en Telemotril. Recordaros que podéis acceder al contenido íntegro de todos nuestros programas, tanto en el canal que la Televisión Pública Motrileña tiene en YouTube, al que por cierto os invito a que os suscribáis, a que activéis la campanita y también que nos regaléis un like, un me gusta en este vídeo para ayudarnos a que más personas puedan acceder a nuestros contenidos que tenéis también a vuestra entera disposición, tanto a través de nuestra página web www.telemotril.com como a través de nuestra página de Facebook Sector Primario Telemotril. Como siempre os digo, que seáis muy pero que muy felices y no os olvidéis de seguir sembrando muchísimo optimismo.